Bienvenidos a nuestra Escuela de Liderazgo Ministerial, VIP, formando y equipando líderes con carácter y visión de reino a través de esta tu radio cristiana, El Vino Nuevo, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Contáctenos al 909-346-4129 o al 909-827-6062. Visita nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com. Bendiciones, muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo al tiempo, la zona horaria y el lugar geográfico donde usted se encuentre en este momento conectado viendo este video. Quiero desearle mil bendiciones y que sea el Espíritu Santo de Dios tomando el control en esta hora de estas clases que vamos a desarrollar en el transcurso de estos meses, que tiene por título o tiene por nombre equipando y formando líderes con carácter y con visión de reino. Vuelvo y repito, equipando y formando líderes con carácter y visión de reino. Este es una clase, una escuela de discipulado ministerial que Dios ha puesto en mi corazón escribir y plasmarlo a través de un libro, un pequeño manual, para así de esta manera poder llevar a cabo el cumplimiento de la visión del Ministerio Internacional El Vino Nuevo, al cual Dios me ha dado para administrar, enseñar y empoderar a otros, para que cada creyente, cada persona que conozca el Señor pueda no solamente recibir al Señor, sino también llevarlo a descubrir sus dones, sus talentos, su ministerio, y de este modo poderlo llevar a cumplir el propósito y la voluntad de Dios en su vida, en las diferentes áreas, y de esta manera pues dejar un legado en esta tierra y también eventualmente pues así también establecer y expandir el reino de Dios, no solamente en esta generación, sino también en las siguientes generaciones, a través eventualmente de lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el libro de Mateo. En el capítulo número 28, sabemos que la Escritura dice que cuando Jesús se está despidiendo, dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces lo conocemos también como la Gran Comisión. Y también la Escritura sabemos que dice que debemos de dar de gracia. Nuestro Señor Jesucristo nos encomendó y delegó que diéramos de gracia lo que de gracia también nosotros hemos recibido. Y ese es el propósito y esa es la intención y el diseño y eventualmente la misión y la visión del Ministerio Internacional El Vino Nuevo, a través de la radio cristiana El Vino Nuevo, de llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad, del propósito, del sueño de nuestro Señor Jesucristo, que era establecer el reino de Dios, dejar un legado en esta tierra, llevar a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a través de su bendita y santa palabra. Pero pues es necesario que nosotros nos equipemos y conozcamos las armas y las herramientas que Dios nos ha dado a través de la persona de Jesucristo y a través de la persona del Espíritu Santo de Dios. La Escritura nos dice y nos enseña cómo muchas veces el pueblo de Israel, la nación de Israel, aunque era el pueblo de Dios, aunque eran los hijos de Dios y aunque tenían profetas, pues fallaban, erraban y tropezaban siempre por lo regular con la misma piedra, porque dice la Escritura que les faltó conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces es la intención, es el propósito de Dios, que el pueblo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, se cumpla en el cuerpo de Cristo la palabra que está plasmada en Timoteo, cuando el apóstol Pablo le aconseja, le ministra a su discípulo Timoteo. Dice que el hombre de Dios debe estar enteramente preparado para toda buena obra. Entonces para eso existe esta radio, para eso existe este ministerio y para eso son estas clases de discipulado online, que la estamos transmitiendo vía YouTube y la estamos transmitiendo también vía Facebook. En YouTube nos puede visitar en nuestro canal de YouTube, que tiene por nombre el mismo, Radio Cristiana El Vino Nuevo, en el cual pues me imagino ustedes estarán viendo en este momento, o también a través de nuestra cuenta de Facebook, en la página de Facebook,
y también nos pueden visitar en el www.radiocristianalbinonuevo.com. Vuelvo y repito, www.radiocristianalbinonuevo.com, y ahí pueden ingresar y ver también eventualmente todos los discipulados y la escuela de liderazgo que venimos desarrollando en este ministerio. Bueno, sin más preámbulos, pues quiero continuar la lección número 5 el día de hoy. De antemano, un saludo muy cordial y muy especial a todos los pastores, mis amigos, mis hermanos en la fe, copastores, todos aquellos consiervos que trabajan conmigo en el ministerio, hacen parte de este ministerio, hacen parte de este discipulado online. Allá eventualmente un saludo muy cordial y especial para los pastores allá en Colombia, y eventualmente a todas aquellas personas que se conectan en diferentes lugares y regiones del mundo entero, porque pues eso es lo que eventualmente nos sirve y nos ayuda y nos viene a bien en esos tiempos, la transmisión online por vía eventualmente de las redes sociales, poder llegar y alcanzar a muchas almas, a muchas personas y a muchos hermanos en la fe a través de los medios sociales, a través de las redes sociales. Entonces, bienvenidos pues a Escuela eventualmente de liderazgo, más bien de liderazgo ministerial, que se llama Formando y Equipando Líderes con Carácter y con Visión de Reino. Y vamos a ver la lección número 5 el día de hoy, que es la continuación de un tema que lo desarrollé en 2 partes, y eventualmente la primera parte fue Dios te prepara para el llamado, parte 1, y fue la lección número 4, la anterior. Y ahora vamos a ver la lección número 5 con el mismo título, Dios te prepara para el llamado, la segunda parte o parte número 2. Entonces espero que este video o este mensaje o esta conferencia, estudio, como le quiera llamar, sea de bendición para su vida. Y eventualmente si tiene algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario, no dude en hacerlo y escribírmelo y hacérmelo saber, ya sea por el mensaje interno de nuestra página o eventualmente también de nuestra página web, o aún mismo también en nuestro canal de YouTube. Bueno, sin más preámbulos, pues estamos listos para arrancar, estamos listos para empezar, y vamos a ver, Dios te prepara para el llamado, segunda parte o parte número 2. Ok, dice así, Dios te prepara para el llamado, parte 2. Hay un proceso que cada creyente y ministro tiene que pasar en la vida. Y si trata de saltarlo, de brincarlo u omitirlo, ten la seguridad de que Dios te va a hacer que te devuelvas al principio, presentándote las mismas pruebas o circunstancias hasta que pases la prueba o el proceso. Esto lo he enseñado muchas veces y sigo haciendo énfasis, sigo recalcando y marcando este punto y este tema, porque es supremamente importante que el creyente, que los hijos de Dios, que el cuerpo de Cristo entiendan, se graben y se coloquen en su mente y en su corazón, en su espíritu, este concepto de que nosotros, los hijos de Dios, nosotros los creyentes, nosotros ahora que pertenecemos a la familia de Dios, no nos podemos brincar, saltar u omitir los procesos que Dios permite o coloca también en nuestro diario vivir, porque es la única manera, es la única herramienta, es el único instrumento que Dios va a utilizar para formar nuestro carácter, para pulir nuestro carácter, para llevarnos a desarrollar, a conocer y a desarrollar también nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades físicas y espirituales. Entonces es imposible de que nosotros no brinquemos los procesos. Cuando digo imposible, significa imposible brincarse los procesos y agradar a Dios a la misma vez. No nos podemos brincar los procesos, saltar los procesos sin eventualmente desagradar a Dios. O sea, si pretendemos hacer la voluntad de Dios, si pretendemos cumplir el propósito y la voluntad de Dios para la cual Él me llamó, no solamente a la vida cristiana, a la familia de Dios, sino también a un ministerio especial o específico, pues déjame decirte que necesariamente tú tienes que
pasar el proceso, la ley del proceso. Y eso lo vemos aún plasmado en el mundo secular, porque aún en el mundo secular sabemos y entendemos que cuando nosotros estamos estudiando para pasar al siguiente nivel, si estamos en la primaria, si estamos en el bachillerato, debemos de pasar al final de año una serie de exámenes o de pruebas finales, que es la que eventualmente nos va a proyectar al siguiente nivel o al siguiente curso o al siguiente grado. Y entonces es de esta manera cuando nosotros pasamos los exámenes, pasamos las pruebas, que eventualmente nos van a dar un certificado, nos van a dar un título y nos van a dar el pase para continuar estudiando al siguiente grado o al siguiente nivel. Es imposible, ahí sí vale la palabra recalcarle y enfatizar de que es imposible usted pasar al siguiente grado de estudio o al siguiente semestre de universidad cuando usted ha reprobado eventualmente los exámenes, el test y todo aquello que está relacionado con el proceso de otorgar o de ganarse un pase para el siguiente nivel o para el siguiente semestre o para un estudio más alto. Es imposible. Eso ocurre en el mundo secular. ¿Cuánto más usted cree y piensa que es en el mundo espiritual? Muchas veces actuamos, caminamos por incredulidad, aunque decimos que somos creyentes, aunque decimos que somos hijos de Dios, aunque decimos que tenemos toda la fe del mundo y aunque decimos que tenemos tantos años en el Evangelio, pero la realidad es que a veces nos engañamos a nosotros mismos, porque como no vemos a Dios visiblemente, como no palpamos a Dios, como no eventualmente muchas veces sentimos su presencia, como eventualmente no está en nuestro alrededor según nosotros, según nuestros sentidos naturales, creemos y pretendemos que es menos la responsabilidad y que es menos eventualmente lo que yo tengo que hacer para agradar, servir y hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito de Dios, o sea, omitir los procesos, brincar los procesos, saltar los procesos, o sea, porque el mundo lo requiere, de pronto en mi trabajo lo requiere, de pronto en mis estudios lo requiere, de pronto para profesional la universidad lo requiere, pero ¿qué pasa con nuestra vida espiritual? ¿Qué pasa eventualmente el cuerpo de Cristo? ¿Qué pasa con nuestro Padre Celestial? ¿Qué pasa eventualmente para usted poder adquirir y obtener las bendiciones, el favor de Dios, la misericordia de Dios? Que Él sea eventualmente nuestra cobertura, nuestro guía, nuestra protección, nuestro orientador, nuestro consejero, eventualmente que Él sea nuestro todo en nuestra vida y que se cumpla la escritura a cabalidad en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros hablamos palabra, predicamos palabra, enseñamos palabra, pero la realidad es que si usted y yo nos estamos brincando, saltando o omitiendo los procesos, entonces es cuando nosotros eventualmente no vamos a podernos enfocar a la bendición de Dios, al favor de Dios. Es cuando nosotros no vamos a poder eventualmente pasar al siguiente nivel. Entonces tenemos que tener en cuenta y muy claro y muy presente de que nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a entender que aunque no vemos a Dios, aunque no palpamos a Dios, aunque no sintamos a Dios, no significa que Dios no esté presente, no significa que es lo de menos importancia o de menos relevancia, el cumplir la voluntad, el propósito de Dios en nuestras vidas. Y ahorita voy a seguir continuando con una serie de tópicos o de temas para que usted me vaya entendiendo un poco más lo que estoy presentándole en este momento. Pero el énfasis que yo estoy haciendo en este momento es que, claro, Dios nos prepara para el llamado. Y eventualmente vimos en las clases anteriores que básicamente hay tres tipos de llamado. Hay un llamado general, hay un llamado especial y hay un llamado específico, ¿verdad? Entonces un llamado general es el que tiene todo creyente cuando entra como recién convertido a la iglesia, el cuerpo de Cristo, a ser parte de la familia de Dios, que es orar, que es predicar, es repartir trataditos, que es evangelizar, que es servir dentro del cuerpo de Cristo, que es orar por los enfermos y estudiar y capacitarse para que así se vaya llenando del conocimiento de Dios y vaya renovando también su mente. Entonces hay llamados,
es un llamado general. Si usted evangeliza, si usted ora, si usted ayuna, si usted lee la Biblia, si usted estudia, si usted va y reparte tratados o va a evangelizar, no está haciendo de más, está haciendo eventualmente lo que tiene que hacer, porque eventualmente ese es el fruto que debe tener todo creyente en general, sin omitir a ninguno. Entonces es un llamado general, pero también Dios hace un llamado especial. Y un llamado especial es cuando la persona, el creyente en particular, en este caso, ha cumplido primero con el llamado general, que ha sido fiel en lo poco y ahora el Señor comienza a colocarlo en lo mucho. Me explico. O sea, cuando ha comenzado a cumplir el servicio en su iglesia local, cuando ha comenzado a trabajar en su iglesia local, cuando ya ha evangelizado, cuando ya ha participado de las actividades espirituales de la iglesia, del cuerpo de Cristo, cuando eventualmente ha pagado el precio, cuando ha mostrado testimonio. Entonces, cuando ha demostrado, en otras palabras, su fidelidad, su fe y su obediencia a Dios a través de su trabajo, de su obra y de su testimonio dentro de su iglesia local, no solamente en su iglesia, sino también en su familia, en su matrimonio y en su empleo, en la sociedad en general. Entonces, de esta manera, la gracia y el favor de Dios pues lo va a ir llevando a otro nivel, a un nivel de un llamado especial. Es allí cuando Dios le va delegando y le va dando más trabajo para desarrollar dentro del cuerpo de Cristo y eventualmente hasta llegar a un llamado específico. Cuando hablo de un llamado específico, ya es cuando Dios llama al ministerio específico, a un ministerio específico, como puede ser pastor, como puede ser profeta, como puede ser evangelista, como puede ser maestro, etcétera, etcétera. Cualquiera de los ministerios específicos que Dios coloque o delegue o empodere a esa persona que primero se supone que ha sido fiel en lo poco, que primero ha cumplido con el llamado general y que luego ha cumplido con el llamado especial y ahora está listo para comenzar a ser llamado por Dios a un llamado específico. Me explico. Quiero que recordemos un poco la historia que todos la conocemos, creo yo, acerca del rey David. El rey David, recordemos que fue llamado cuando estaba muchacho, cuando estaba joven, a una muy temprana edad. Y cuando el rey David fue llamado por parte de Dios a través del profeta Samuel, fue ungido como rey, ¿verdad? Y cuando cuando el rey David fue ungido como rey por el profeta Samuel, eventualmente, fue ungido, comieron ese día, cenaron, Samuel dio la palabra profética de parte de Dios, dio la palabra que había en el corazón de Dios y le dijo eventualmente cuál iba a ser su futuro y su posición dentro de Israel, dentro del pueblo de Dios y su ministerio específico. Entonces, pero vemos que eventualmente el profeta se fue y el rey David continuó con las tareas normales, comunes y corrientes de su diario vivir, pero no comenzó a reinar en ese momento, no comenzó eventualmente a ser rey en ese momento, no comenzó eventualmente a dirigir una nación y a todo un pueblo, sino que tuvo que ir siguiendo, avanzando en el propósito sí de Dios, pero caminando no solamente en el propósito, sino tenía que comenzar a caminar en el proceso, en la ley de los procesos. Por lo menos vemos el caso cuando David se enfrenta al oso y al león. Era un entrenamiento y era un proceso que Dios permitió en la vida de David para que más adelante se pudiese enfrentar contra el gran gigante Goliat. Entonces, lo que David experimentó en su vida, aunque fue peligroso, aunque fue eventualmente, me imagino que tiene que haber salido en algún momento mordido, aruñado, rasgado, pero considero yo que pues si usted se va a enfrentar con un león o un oso, no va a salir totalmente ileso y sin un tipo de rasguño, pero eventualmente Dios le daba la victoria en este muchacho joven llamado David, pero tuvo que pasar el proceso. Y entonces cuando David pasa el proceso, peleando primeramente con el oso, peleando con el león y con estos animales salvajes y teniendo el corazón y en su mente el defender a una oveja, el defender el rebaño que aunque él lo estaba cuidando y aunque él era heredero, no era de él, era de su papá.
Asimismo, Dios estaba formando el corazón, estaba formando la mente, estaba formando la vida, estaba formando el carácter de David para que más adelante fuera también el protector de Israel, para que más adelante no solamente fuera el protector de Israel, sino que también lo defendiese, así como defendía del oso y del león al rebaño de su papá, asimismo defendiera al rebaño de Dios, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, la nación de Israel, con su propia vida. Y eso fue lo que hizo el rey David, y por eso es una de las características y una de las cualidades por qué era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de las debilidades y falencias y errores que cometió en su vida. Pero eventualmente sabemos que aún así, cuando mató al gigante Goliat, no comenzó a reinar todavía tuvo que esperar el siguiente nivel del proceso. Entonces, eventualmente, bueno, David entra ahorita al palacio, entra con el rey Saúl, y ya tiene acceso directo al palacio, a la realeza, y a codearse eventualmente con los grandes militares, generales, y con el rey mismo, con el rey Saúl, y a compartir con ellos, y a saborear el triunfo de la victoria. Pero eso no quiere decir que ya David estaba listo para reinar Israel. David no estaba listo todavía para gobernar Israel. David todavía no tenía ni la edad, no tenía la capacidad, no tenía el conocimiento, no tenía la madurez, no tenía la fuerza, no tenía la experiencia para dirigir y guiar a toda una nación, que era la nación de Israel, eventualmente a la victoria y a llevarla a la adoración y al servicio a Dios. Entonces, eventualmente conocemos la historia, que fue perseguido, el rey David fue perseguido por Saúl y por el ejército de Saúl, y tuvo que enfrentarse y pasar la ley del proceso de la envidia, la ley del proceso del rencor, tuvo que pasar la ley y el proceso de la soledad, de la derrota, de la traición. Eventualmente tuvo que pasar el proceso, como muchos de los procesos que usted como ministro, que usted como líder, que usted como cristiano puede haber pasado, está pasando o va a atravesar en algún momento de su vida. Porque déjame decirte que si Dios no escatimó a su propio Hijo para que experimentase en su propia vida en esta tierra y en su propio cuerpo la soledad, el fracaso, la derrota, el sufrimiento, el rechazo y la traición, ¿quién crees que eres tú? ¿Quién me creo que soy yo para no también atravesar los procesos? Porque esos procesos son determinantes en la vida del creyente, porque ese es el fuego por la cual Dios utiliza para purificar, para moldear, darle forma a ese nuevo creyente, para darle forma a un carácter, para darle forma a un temperamento, para darle forma eventualmente a una nueva criatura, a una nueva naturaleza creada según en Cristo Jesús. Bueno, entonces el rey David eventualmente vemos que fue perseguido, tuvo que huir y escondido en las cuevas, tuvo que ir allá y muchas veces dormir en las cuevas, en los montes, en las montañas, y ya sabemos todo lo que tuvo que atravesar el rey David. Pero me pregunto yo, ¿acaso será que David en algún momento de su vida no pensó y no recordó las palabras del profeta Samuel, y en algún momento no sintió un pensamiento, un momento o un sentimiento de desánimo, de derrota, de flaqueza y de tirar la toalla y decir, pero fui ungido como rey y no estoy reinando nada, no veo nada en mi vida? Pasan los años, pasa el tiempo y lo único que veo es calamidad a mi alrededor. Lo único que veo es fracaso a mi alrededor. Lo único que veo es derrota a mi alrededor. Lo único que veo es traición a mi alrededor. Lo único que veo es maltrato a mi alrededor. Lo único que veo es desierto a mi alrededor. No veo nada, no pasa nada. Pero es en el desierto, es en la prueba, es en las circunstancias, es en el dolor, es en la soledad, es en el fracaso, es en la tristeza, es en la derrota, es en la escasez donde Dios se glorifica. Por eso una vez le dijo a Pablo, Señor, acuérdate de mi enfermedad. Hey, mira que tengo esta enfermedad, sáname. Y el Espíritu Santo le dijo, bástate con mi gracia, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad
es donde yo me perfecciono, donde yo me glorifico. Entonces, eventualmente, Dios no se va a glorificar si usted tiene dinero. ¿En qué se va a glorificar? Si ya usted lo tiene. Dios no se va a glorificar eventualmente si usted es una persona al 100% sana, sin ningún tipo de dolencia. Bueno, ¿en qué se va a glorificar? No significa, con esto no quiero que me malinterprete, entonces que hay que tener una enfermedad para que Dios se glorifique. No estoy diciendo eso, sino que entiéndame un poco. Aún Dios permite que la ley del proceso seamos tocados en la enfermedad para Él glorificarse. En la escasez económica, ya repetí, ya dije anteriormente, o sea, si usted tiene dinero, si usted tiene buena posición económica, ¿para qué Dios? ¿Para qué iglesia? ¿Para qué servicio? ¿Para qué Biblia? ¿Para qué estudio? ¿Para qué Dios? Sí, eventualmente sin Dios me va bien. Entonces, en muchas ocasiones, solo Dios conoce el corazón de cada persona. Solo Dios sabe cómo tratar con cada persona. Y Dios va a permitir o va a colocar en ocasiones situaciones, valga la redundancia, en la cual sabe, Dios sabe, nosotros no sabemos, ni nosotros mismos sabemos, porque la palabra dice que engañoso y perverso es nuestro corazón, que el único que lo conoce, nuestro corazón y nuestros pensamientos, es Dios, Jeremías 18. Pero eventualmente Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros y sabe dónde necesitamos más lima, dónde necesitamos más polimiento y dónde necesitamos más fuego. Entonces, vuelvo y repito, David eventualmente no fue rey, no era rey todavía. En el ámbito espiritual ya Dios había hablado, había dado una promesa y ya estaba un decreto hecho. Pero no había llegado el tiempo, porque todavía no estaba preparado, no había pasado el proceso David. Y vemos, para ir resumiendo un poco, más adelante, cómo el rey David, después de que muere Saúl, vemos que es ungido en Hebrón, en el monte Hebrón, y allá es ungido, pero sobre ese territorio nomás. Y aunque ya todavía, digámoslo así, para que me entienda un poco, Dios le permite dar sus primeros pinitos, sus primeros pasos, su primer reinado, para que se vaya acoplando al sistema de rey, para que se vaya acoplando a una mentalidad de rey, para que vaya comenzando a tomar pequeñas decisiones, para que vaya comenzando a empoderar a otros, a tener cancha, a coger, digamos así, experiencia y madurez en el reinado. Pero todavía no es rey de Israel, es rey de Hebrón, del monte Hebrón. Pero ya sí había sido llamado como rey desde su juventud por el profeta Samuel. Pero tuvo que pasar todos esos años y tuvo que pasar todo este tiempo, y vuelvo y repito, y tuvo que pasar hambre, necesidad, escasez, derrota, fracaso, sufrimiento, traición, persecución y todo lo que pasó el rey David para ser formado su carácter. Y vemos por consiguiente que llega un día en la cual se reúnen los ancianos de Israel y entre todos llaman a David y lo ungen como rey sobre Israel. Y le llaman Señor, le llaman Rey, y ahora no solamente es rey o pastor de ovejas, no solamente ahorita es rey y pastor de Hebrón, del monte Hebrón, sino que ahorita es Rey de Israel y el pastor del rebaño de Dios, que era el pueblo y la nación de Israel, porque ahora ha comenzado a desarrollar y a ejercer un llamado específico. Quiero que me entiendan, un llamado específico. Pero tuvo que pasar el proceso. David no se pudo brincar el proceso, porque si se hubiera brincado el proceso, hubiera retrasado acá el llamado específico. Entonces comienza a desarrollar el llamado específico, pero no ese no era el todo, ese no era el fin, porque allí apenas comenzaba, había llegado sí, pero apenas comenzaba el desarrollo de su ministerio. Y vemos eventualmente que ahorita se confía, más adelante comienza a agradar a Dios, pero más adelante se confía en su fuerza, confía en su experiencia, confía en su madurez, confía en su posición, confía en su presencia de Dios. Se confía tanto, de tal manera que cometió muchos errores de ahí en adelante siendo rey. ¿Por qué? Porque se brincó y se saltó los procesos o la ley del proceso aún siendo rey.
se los brincó, se los quiso saltar, los quiso omitir. Y Dios eventualmente, dice la Escritura, que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso recogerá. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará y recogerá muerte y destrucción. Pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Gálatas capítulo número 6. Entonces, quiero que entienda esto, mi amado líder, ministro, hermano en la fe que estás viendo este video, estás escuchando esta clase, de que no sé en este momento, Dios, qué llamado te haya hecho, si en este momento estás en un llamado general, gloria a Dios. Si estás en un llamado especial, gloria a Dios por eso. Y si has comenzado o has sido llamado a, valga la redundancia, a un llamado específico, pues déjame decirte, con más madurez, con más responsabilidad, con más fidelidad, con más obediencia, con más fe, debes de comenzar a caminar en la ley del proceso que Dios ha determinado y ha marcado para ti. Tú no puedes marcar ni determinar tu propio proceso. Quiero que me entienda esto. Tú y yo no podemos marcar, elaborar nuestros propios procesos. Dios es el que determina qué tipo de proceso, qué tipo de camino, qué tipo de herramienta, qué tipo de material tú y yo necesitamos para poder avanzar y llegar al otro lado y pasar al siguiente nivel. Cuando tú elaboras, fabricas o construyes tu propio proceso, Dios no está en el asunto, porque lo he dicho y lo repito y lo seguiré repitiendo muchas veces. Dios no apoya buenas intenciones. Tú puedes tener las mejores intenciones del mundo con Dios, para Dios y para la obra de Dios. Tú puedes creer, pretender y engañarte a ti mismo que estás cumpliendo y pasando la ley del proceso a la manera de Dios. Y estar muy equivocado. Y Dios no está en el asunto. Lo que estás haciendo es desgastándote, agotando tus fuerzas, perdiendo el tiempo, retrasando tus bendiciones, retrasando la gracia y el favor a tu vida y dándole de comer al enemigo y alimentando a eventualmente los demonios o fieras salvajes para que te devoren más adelante. ¿Por qué? Porque es cuando tú y yo determinamos hacer las cosas y pasar el proceso elaborado por Dios o yo seguir mi propio proceso. Yo elaborar mi propio camino. Dice la Escritura que nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Usted y yo somos el resultado de las decisiones que tomamos en el atrás, en el ayer. ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres ver días de bendición, de éxito, de victoria, de gracia y de favor de Dios, de plenitud y de gozo de Dios? Este es el momento y este es el tiempo para que tú te alinees al propósito de Dios, a la visión de Dios y al proceso de Dios. Con fe y con obediencia, aunque no entiendas, aunque no creas, aunque no te parezca y aunque no sientas, porque la vida cristiana y un cristiano que ha sido llamado a un llamado especial o específico no vive por vista, sino por fe, porque la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Por lo cual significa que yo estoy muerto a mí mismo y yo ahora tengo que comenzar a sentir con el corazón de Cristo, a pensar con la mente de Cristo, a hablar con las palabras de Cristo, a mirar desde la óptica de Cristo, a oír con los oídos espirituales del Espíritu de Dios y eventualmente caminar en la voluntad de Dios, negándome a mí mismo, tomando mi cruz cada día y siguiendo en pos de Él. Entonces es supremamente importante. Tú determinas tu proceso. O tú eventualmente determinas también el tiempo que va a durar el proceso. Esa prueba. Esa tentación. Tú eres el que determina cuánto tiempo va a durar el cruce al otro lado de tu desierto. Entonces la nación de Israel sabemos y entendemos
que algo que le tomaba simplemente menos de 14 días, 11 días, era el proceso de Dios. El proceso de Dios eran días, eran unos cuantos días, pero tenían que pasar el proceso, no se podían brincar el proceso. Pero en ese corto periodo de días de proceso, no dieron la talla. Y en esos pocos días se determinaron a elaborar, a fabricar y a seguir e ir en pos de sus propios procesos, de sus propias leyes, de su propia manera de pensar, de su propia manera de sentir, de su propia manera y óptica de ver a Dios, de su propio punto de vista. Y a Dios no se le obedece como a ti y a mí nos venga en gana, sino como escrito está. Entonces, tú determinas cuánto tiempo dura el proceso y tu desierto. Tú determinas cuánto tiempo dura tu enfermedad. Tú determinas cuánto tiempo dura tu escasez económica. Tú determinas cuánto tiempo vas a vivir triste, amargado, derrotado y fracasado por el diablo. O tú determinas eventualmente el éxito o el fracaso, la bendición o la maldición, la vida o la muerte, para ti y para los tuyos. Y en este caso, pues para tu ministerio también. Ok, vamos avanzando. Eventualmente, dice así: la preparación algunas veces incluye tareas que a usted no le gusta hacer o pasar. Por ejemplo, lavar los baños, cuidar los niños, cuidar los carros, evangelizar, servir, ayudar, estar dispuesto a que lo manden o asigne alguna tarea, etcétera, etcétera. Pero Dios lo llevará por estas tareas o labores para que ejercite y desarrolle primero su llamado general. Y después de que esté listo, pueda comenzar a desarrollar y ejercer el llamado específico. Es necesario pasar primero por un proceso de preparación, madurez y experiencia para que luego pueda llegar a ser efectivo en el llamado, propósito y ministerio. Entonces, hay dos tipos de ministros el día de hoy. Ministro, pastor, con todo el respeto que se merecen, pero hay un pastor y ministros que son de universidad, de instituto, seminario, y hay pastores que hacen lo mismo o han hecho lo mismo, instituto, seminario, universidad, pero que han pasado la ley del proceso, han desarrollado y se han ejercitado en el servicio, en la humildad, en la ayuda, en ser hospitalarios, en ser hospedadores, en dar. Hay muchos factores que eventualmente un líder, un ministro, un pastor, un ministro de un llamado especial o específico tiene que pasar primero. Porque yo no puedo brincarme la ley del proceso de ser de cristiano de banca y de silla de cada 8 días y estar estudiando por 5 o 4 años en un seminario o universidad y salir con el título y ahora soy pastor, pararme en un púlpito, cuando yo no he experimentado lo que han experimentado los hermanitos que barren, los hermanitos que cuidan el carro, los hermanitos que eventualmente están a la intemperie repartiendo un tratado o están evangelizando en las calles. Hay que pasar primero el proceso. No se puede brincar estos puntos, porque de lo contrario, el enemigo también sabe que tú no pasaste los procesos, que tú estás ejerciendo un liderazgo y un ministerio ilegalmente. Cuando digo ilegalmente, significa no aprobado por Dios, porque es cuando el ministro, el líder, se ha autocolocado o lo han colocado otras personas que no se han percatado de que ese cristiano, que ese ministro o que ese líder haya desarrollado y haya manifestado sus frutos y haya comido de sus frutos. Entonces, cuando me voy a hacer explicar un poco brevemente sobre este punto. Yo como pastor no puedo ungir a otro pastor o a un copastor o a un líder o a un ministro en la obra o para la obra del Señor o para la obra del ministerio
cuando yo no he comido de sus frutos. Cuando yo no he comido de sus frutos de humildad, cuando yo no he comido de sus frutos de obediencia, cuando yo no he comido de sus frutos de fe, cuando yo no he comido de sus frutos de servicio, cuando yo no he comido de sus frutos de hospitalario y de bondadoso y de dadivoso y de servicio. Porque eventualmente, si yo no reconozco estos frutos, estas cualidades, estas características, que no lo digo yo, lo dice la Biblia en las cartas pastorales que debe tener un obispo o un obrero de Dios llamado al ministerio. Si no cumple estas características y estos requisitos, ¿cómo yo lo voy a ungir como pastor, como ministro o como líder o como mi mano derecha? Yo mismo me estoy colocando mi cabeza en la guillotina, porque por muy buenas intenciones que tengamos, lo que vamos a hacer es dañar a la persona, dañar al hermano, dañar a ese líder o a ese nuevo creyente aspirando próximo a un ministerio especial o específico, y también me estoy autodestruyendo yo mismo, porque posiblemente su inmadurez, su falta de responsabilidad, su falta de fe, su falta de compromiso, su falta de obediencia, de sujeción, su falta de humildad y de todos estos frutos que venimos hablando y desarrollando, que están en los frutos del Espíritu Santo de Dios, que es el carácter de Cristo, eventualmente lo que voy a hacerle es un mal a él, un mal a mí, y no solamente a nosotros dos, sino a un pueblo, a un rebaño, a una iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, esto es supremamente importante y delicado. Tienen que pasar los procesos. Los niños no corren, ni usted ni yo aprendimos a correr sin primero no haber gateado, haber caminado y habernos caído, raspado, resbalado y vuelto a levantar. Caminamos, nos caemos, nos raspamos, pero aprendemos a caminar. Nosotros no nacimos, salimos del vientre de la madre corriendo ya. Tuvimos que atravesar un proceso natural en el ser humano. El ser humano para correr primero tiene que gatear, caminar y luego sí aprende a correr. Pues ¿crees que es de menos las cosas con Dios o las cosas espirituales? No es así. También asimismo, para correr en un ministerio o hacia un ministerio o a un llamado específico, primero tenemos que aprender, conocer y ejercitarnos en el ABC. Entonces es supremamente importante esta parte que yo le estoy hablando, le estoy enseñando, no solamente para que lo viva usted o lo comience a vivir y practicar usted, sino también para que lleve a los suyos, sus líderes, su congregación, sus discípulos, a este mismo concepto, no mío, el que está escrito en la palabra de Dios, el que está plasmado, enseñado y revelado en la bendita y santa palabra de Dios. Porque nosotros somos agentes responsables delante de Dios por las almas que Dios coloca en nuestras manos, por el liderazgo que Dios coloca en nuestras manos. Y eventualmente, así de esta manera, podemos ser instrumentos de bendición, o por querer hacer bonito en nuestras fuerzas, salimos haciendo mal, salimos haciendo feo. Entonces, mucho cuidado con esto, amados hermanos, ministros o líderes. Ok, vamos avanzando. ¿Cuánto tiempo dura la preparación? Puede hacerse usted este tipo de pregunta. ¿Cuánto tiempo dura la preparación? Desde que Él nos llama hasta que Él nos envía. Vuelvo y repito. Desde que Él nos llama hasta que Él nos envía y aparta para su obra. El tiempo de preparación dependerá de 3 factores. Ojo con esto, mis amados hermanos y consiervos. De 3 factores básicos. Ya enumeré muchos frutos ahora y muchos puntos si quieres colocarle. Pero vamos a mirar, enfatizar 3 puntos o 3 características supremamente importantes. Vuelvo y repito. ¿Cuánto tiempo dura la preparación? Se preguntará usted. Desde que Él nos llama hasta que Él nos envía y aparta para su obra. El tiempo de preparación dependerá de 3 factores y condiciones muy importantes, y estas son:
Número 1, la obediencia. Número 2, el compromiso. Y número 3, la fidelidad. Vuelvo y repito. Número 1, la obediencia. Número 2, el compromiso. Y número 3, la fidelidad. Son 3 puntos claves y esenciales que todo creyente, que todo ministro que ha sido llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, pero en este caso a un llamado especial, a un llamado específico, debe de ser un hábito, una característica, debe de ser ahora parte de su naturaleza. La obediencia, el compromiso y la fidelidad. Estos 3 puntos, usted como pastor, usted como ministro, es la que usted debe de identificar, de reconocer en sus líderes, en sus miembros de iglesia, en sus discípulos, en aquellas personas que le están ayudando a usted a levantar las manos y a correr y a llevar la carreta, como se dice así. Si nuestra obediencia a Dios es incondicional, si nuestro compromiso es genuino y por largo tiempo, porque esto pasa mucho, ¿no? Muchos, es como el Alcacelser, ¿no? Al principio se levantan en gran compromiso y gran servicio para Dios, como el Alcacelser, se echa burbuja y llega hasta arriba, pero luego se les acaba la gasolina, se desanima, viene la preocupación, los afanes, la ansiedad, la crítica y tantas cosas que ocurre, como está escrito en la palabra de la parábola del sembrador. Comienzan con un gran entusiasmo para hacer una tarea o desarrollar un ministerio o una función dentro del cuerpo de Cristo, y luego bajan y se esfuman o desaparecen, se desvanece su compromiso. O sea, es un compromiso, muchos tienen un compromiso temporal por un corto periodo de tiempo. Entonces vuelvo y repito, si nuestra obediencia a Dios es incondicional, o sea, no está condicionada a si Dios me da, yo doy. Si me tratan bien en la iglesia, entonces yo hago. Si el pastor me saluda, entonces yo ayudo y yo asisto. Si el pastor no me habla, si el pastor no me llama, si el pastor no me mima, no me ama, entonces yo no obedezco a Dios, yo no le obedezco al pastor y yo no hago nada. Son características y cualidades de un líder o de un cristiano o de un ministro, inclusive aún inmaduro, que no ha pasado la ley del proceso. Entonces, la obediencia a Dios se va a ver reflejada y manifestada con el hombre de Dios que Dios ha colocado por encima de ti. Porque, ¿cómo puedes decir que amas u obedeces a Dios y no amas y no obedeces el lugar donde estás ni a la cabeza que Dios ha colocado por encima de ti? Es ilógico. Entonces, es de mucho cuidado estos puntos. Entonces, nuestra obediencia a Dios debe ser incondicional. Si tú estás en un lugar, es porque Dios te ha demostrado que es el lugar que Dios ha determinado para ti. Si tú estás siendo discipulado y estás siendo mentoreado, pastoreado por un hombre de Dios, pues eventualmente es porque Dios te ha colocado bajo su autoridad, bajo su cobertura, por la cual tu obediencia debe ser incondicional, a pesar de. Y si nuestro compromiso es genuino y por largo tiempo, ya expliqué este punto, si amamos la obra de Dios y damos nuestra vida por ella, si somos fieles al llamado, teniendo en cuenta la palabra fiel, que significa que somos dignos de confianza. Ojo con esto. La palabra fiel o ser fieles significa que somos dignos de confianza, o que yo soy digno de confianza. Cuando digo yo soy una persona fiel, estoy diciendo yo soy una persona digna de confianza. Entonces, la fidelidad se demuestra y se manifiesta a través de mi obediencia y de mi compromiso. Cuando yo obedezco a Dios y cuando yo estoy comprometido con lo que Dios me ha demandado y me ha colocado a hacer, entonces y no por un periodo corto, o cuando yo sienta, cuando yo quiera, o cuando el día esté soleado y el día que amanezca opaco, el día está triste, ese día no hago, no voy, no asisto, un día me aparto, un día no me aparto, un día le sirvo al mundo, otro día le sirvo al diablo, y otro día le sirvo a Dios. No,
cuando estamos hablando de una obediencia incondicional y permanente, cuando estamos hablando de un compromiso permanente, entonces quiere decir que nosotros somos dignos de confianza de parte de Dios o por parte de Dios, y eventualmente estaremos dando fruto y testimonio en nuestra iglesia local o con el hombre que Dios ha colocado por encima de nosotros, que somos dignos de confianza. Y de esta manera, pues sabemos que somos personas confiables en la cual el pastor, el líder o el ministro puede depositar responsabilidades y asignaciones en tus hombros o sobre tus hombros o sobre tus lomos, porque vas a ver que tú eres una persona obediente, que tú eres una persona comprometida y que tú eres digno de confianza y que no lo vas a dejar en vergüenza y no vas a dejar tirado en el camino o a medio camino la tarea o la asignación que se te dio a desarrollar o a desempeñar. Esto es supremamente importante. Por eso es, valga la redundancia, importante probar inclusive a nuestros líderes, a nuestros discípulos, a veces con ciertas cosas para probar su obediencia, para probar su compromiso y para probar su fidelidad, si son dignos o no son dignos de nuestra confianza y de tu confianza, amado pastor y ministro que me estás viendo. Entonces, estos 3 puntos son claves para así empoderar, comisionar y delegar a un llamado especial o específico a un líder o a un discípulo de tu iglesia local o del cuerpo de Cristo en general. Somos dignos de confianza, eso es ser fiel, dignos de confianza. Y cuando somos dignos de confianza es que Dios pueda depender y contar con nosotros, que todo lo que Él nos ponga a hacer lo hagamos de continuo y sin dejar tirados los ministerios o labores y funciones asignadas, sino permanentemente fieles hasta el final. Entonces Dios nos proporcionará para ser enviados a desarrollar un llamado específico. Dios nos promocionará, o sea, cuando somos fieles, como la escritura dice, cuando somos fieles y leales y obedientes en lo poco, así también Dios nos va a ir soltando la cuerdita, nos va a ir soltando la piola, la cabulla, la pita, como usted le quiera llamar. Nos va a ir soltando. A medida que tú des un paso, Dios va a dar un paso por ti. A medida que tú comiences a ejercitarte, a demostrar y a dar fruto en obediencia, en el compromiso y en la fidelidad, pues Dios también lo va a hacer contigo. Porque tú me puedes decir ahora, es que yo confío en Dios. Es que yo tengo plena fe y certeza y confianza en mi Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Hey, está bien por ese lado. Gloria a Dios, te aplaudo. Pero, ¿será que Dios confía en ti? Son 2 cosas muy diferentes. Una cosa es que tú confíes en Dios. Y bien estás haciendo, porque Dios es uno y Él es inmutable. Y Dios lo que dice lo cumple. No es como tú, que decimos hoy sí y mañana decimos no. En la mañana decimos sí y en la tarde decimos no. Somos como las olas del mar que suben y bajan. Dios no es así. Y tú puedes decir, yo confío en Dios, yo le creo a Dios. No estás haciendo de más, estás haciendo bien. Pero la pregunta es, para que tú te la hagas, ¿será que Dios confía en mí? ¿Será que mi testimonio, mis hábitos, mi comportamiento, la manera como yo he venido desarrollando mi llamado general, mi llamado especial y ahora mi llamado específico, determinan mi obediencia, mi compromiso y también mi fidelidad? ¿Será que yo soy digno de confianza de Dios? Estos son puntos claves, amado líder, pastor, ministro, hermano en la fe que me estás viendo a través de este video. Cuando tú y yo nos hacemos un autoanálisis y examen de conciencia y colocamos en la balanza nuestros hechos, comportamientos, actitudes, frutos, desempeño en mi obediencia a Dios y con el hombre de Dios en el lugar donde Dios me ha colocado, el compromiso que yo he desarrollado donde Dios me ha colocado,
no eventualmente como las aves, que cuando están en verano, ahí llegan, y cuando termina el verano, salen y se van. Así muchos son en las iglesias, así muchos son dentro del cuerpo de Cristo. Comienzan en un lugar y eventualmente no les gusta, no les agrada, algo les pasó, algo no les gustó, y salen emigrando para otro lugar. Pues nunca dan raíces, nunca echan fruto, y eventualmente pues nunca van a tener el tiempo para manifestar, para demostrar y para dar fruto en su obediencia, en su compromiso y en su fidelidad. Porque pues si va a estar así de un lado en otro lado, brincando de un lugar para otro, dígame qué tiempo va a quedar para plantarse y para echar raíces y para dar fruto. ¿Qué tiempo va a tener para demostrar? No a Dios, porque Dios sabe y conoce de antemano tu corazón y tu mente, mi corazón y mi mente, sino para que tú mismo te des cuenta y para que el hombre de Dios se dé cuenta en el lugar donde está, si eres obediente, si eres comprometido y si eres fiel, o sea, digno de confianza. Hay muchos hermanitos que eventualmente, aunque los amamos, aunque los apapachamos, aunque nos caen bien, aunque a veces son dadivosos, aunque a veces nos hagan reír, aunque a veces uno los ve allí con nosotros, al lado de nosotros, en ciertos momentos de crisis y dificultad, pero lo cierto es que en el ministerio no son obedientes, no son comprometidos, no son fieles, no son dignos de confianza. ¿O acaso usted no ha conocido una persona así? ¿O acaso usted no ha experimentado el trato, la comunicación y la relación con una persona así, que aunque usted la ama, aunque se divierte con ella, aunque se goza con ella, aunque está allí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, pero en el fondo de su corazón, cuando se habla de una tarea de responsabilidad, de seriedad, al hermanito lo amamos, nos gusta salir con él, nos gusta comer con él, nos hace reír, pero no es digno de nuestra confianza, porque sabemos que si le delegamos algo, comenzará, pero no terminará, lo va a dejar tirado por las emociones, por el doble ánimo, porque no es obediente, porque no es comprometido, porque no es determinado y porque no es fiel, no es digno de confianza. Entonces es supremamente importante y delicado entender estos puntos. Pregúntate ahí donde estás, ¿soy obediente? Porque mi obediencia se va a ver contrastada con mi compromiso. Si soy comprometido es porque soy obediente. Si soy fiel es porque he sido comprometido y porque he sido obediente. O sea, soy digno de confianza porque soy obediente y porque soy comprometido. Por cuanto soy obediente y comprometido, soy digno de confianza para Dios, para mi Señor y para con el hombre o la persona que Dios haya colocado por encima de mí. Espero estén entendiendo, espero que vayan rumiando un poco y guardando y atesorando esto en su espíritu. No en su corazón, porque en el corazón está su alma, sus emociones. En su espíritu, guárdelo. Ok, entonces, seguimos. Si nosotros, dice así, si nosotros dejamos botados o tirados los ministerios o labores y funciones asignadas, sino permanentemente fieles hasta el final, entonces Dios nos promocionará para ser enviados a desarrollar un llamado específico o a un nuevo nivel de unción, de poder, de autoridad, de revelación en el ministerio. Esto es que viene también como parte de los frutos, como parte de la recompensa y como parte de la fidelidad de Dios con el creyente, con el ministro, con el hombre de Dios. Cuando usted o por cuanto usted demostró, vivió y caminó en obediencia, en compromiso, con fidelidad, o sea, digno de confianza, Dios le va a otorgar a usted, amado pastor, amado ministro, amado líder, le va a otorgar a usted unción, le va a otorgar a usted poder y le va a otorgar a usted autoridad. Le va a entregar a usted eventualmente armas poderosas
herramientas poderosas en sus manos para que usted pueda resistir al diablo, para que usted pueda confrontar al diablo, para que usted pueda eventualmente tener la victoria en un combate, en una guerra que se trace o que se venga en el momento en contra suya. Usted va a tener la victoria asegurada por parte de Dios por medio de las armas que le da, como es la unción, como es el poder y como la autoridad a otro nivel, aparte del que ya tienes desde el día que recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Dios te va a promocionar y te va a ir llenando y te va a ir dando más unción. Entre más obediencia, entre más compromiso, entre más fidelidad, más unción, más poder, más autoridad. Entre menos obediencia, entre menos compromiso, entre menos fidelidad, menos unción, menos revelación, menos poder y menos autoridad. No se te sana ni una gripa ni un dolor de cabeza. No tienes la autoridad inclusive. No porque Dios no la quiera dar, no porque no te la haya otorgado, sino porque pesa más la carne y el peso de la carne en tu vida que el peso y la presencia de Dios en tu vida. Entonces, cuanto más te llenes de Dios, se va a manifestar a través de unción, poder, autoridad, revelación, discernimiento, frutos espirituales, dones espirituales y ministerios. Pero entre cuanto más obras de la carne manifiestes, vivas y practiques, así mismo y de esta manera, es los frutos que tú estás demostrando, que tú estás viviendo y que eventualmente vas a ir desarrollando y vas a ir dándose fruto. De pronto bonito por fuera, pero podrido por dentro. O ningún tipo de fruto. Es supremamente importante, amado pastor, ministro, líder que me estás viendo, que tengas en cuenta esto. ¿Quieres poder? ¿Quieres unción? ¿Quieres autoridad? Hay muchas personas que critican a muchos hombres de Dios. Hay muchas personas, y triste y desafortunadamente, a veces el cristianismo de hoy en día parece un canibalismo espiritual, porque se comen los unos a los otros. En vez de preocuparse más por ganar almas y por alcanzar a los perdidos para Cristo, están más empeñados en desarrollar ministerios que se dedican única y exclusivamente a menospreciar, a vituperiar y a hacer tropezar o a mirar en la falla y el defecto a hombres de Dios o a hombres que eventualmente son de Dios, otros no, pero eventualmente tarde que temprano Dios saca a la luz todo lo que está escondido y va a manifestar todo lo que esté oculto. Dios no nos ha llamado a ser jueces de nadie. Entonces muchos cuestionan la autoridad, el poder y la unción de hombres de Dios y eventualmente nadie sabe qué precio tuvo que pagar, cuánta obediencia, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuánto compromiso y cuánta fidelidad se tuvo que ganar para tener el puesto y la posición que hoy en día tiene en ese lugar. Pero es que tiene plata, pero tiene mega iglesia, pero tiene esto pago y tiene lo otro. Muchas veces criticamos, juzgamos lo que no tenemos, lo que envidiamos o lo que no podemos tener por falta de nuestro compromiso, por falta de nuestra fidelidad, por falta de nuestra obediencia, por falta de nuestra fe. Entonces, eventualmente, ¿quieres tener fe? ¿Quieres tener un nivel mayor de fe? ¿Quieres tener unción? ¿Quieres poder? ¿Quieres autoridad? ¿Quieres revelación? ¿Quieres discernimiento? ¿Quieres dones? ¿Quieres ministerio? Paga el precio. No es gratis. El precio se paga por medio de tu obediencia, por medio de tu compromiso, por medio de tu fidelidad, siendo un hombre, una mujer digna de confianza, en la cual se te pueda delegar confiadamente, porque se sabe que tú lo que comienzas, lo terminas. Y que cuando tú dices sí, es sí. Cuando dices no, es no. Que cuando te apartas para Dios, es para Dios. Y que no vas a estar con un pie en la pachanga y en la rumba y con el otro pie en la iglesia. Con un pie sirviéndole al diablo y con otro pie sirviendo a la iglesia, pero con el título de cristianos o de ministros o de líderes. Es supremamente importante esto. Supremamente importante. Una pequeña y breve nota que escribí aquí, he colocado: Dios no va a esperar que usted sea una persona perfecta para enviarlo. Ojo con esto. Dios no va a esperar ni espera que usted sea una persona perfecta al 100% para enviarlo a un ministerio específico. O maduro espiritualmente para que no resulte una piedra de tropiezo y cause vergüenza al evangelio y al nombre de Jesús. Vuelvo y repito.
Dios no va a esperar que usted sea una persona perfecta para enviarlo, pero sí que sea maduro espiritualmente. Hello. Dios no espera que usted sea perfecto espiritualmente. Dios no espera que usted sea una persona perfecta al 100%. Pero lo que Él sí espera, lo que Él va a demandar y lo que Él va a hacer es que usted esté y sea una persona madura espiritualmente y en el área de su carácter, para que no resulte en una piedra de tropiezo y que cause vergüenza para el Evangelio, para el nombre de Jesús y eventualmente, como estoy escribiendo, piedra de tropiezo para muchos. Porque si usted y yo somos inmaduros espiritualmente, tenemos problemas, debilidades en nuestro carácter, procesos que no hemos resuelto, ciclos que no hemos cerrado, procesos que nos hemos brincado, procesos que hemos omitido y procesos que eventualmente hemos trazado a nuestra propia manera, conveniencia y punto de vista, entonces déjame decirte que así de esta manera Dios no trabaja. Nosotros somos los que tenemos que hacernos a Él, acoplarnos a Él, no que Él se acople a nuestro propio proceso, a nuestro propio destino, a lo que nosotros queremos y como nosotros queremos. Somos a veces tan eventualmente atrevidos de decirle a Dios cómo tiene que orar en mi vida, cómo tiene que trabajar en mi vida y cómo quiero yo pasar el proceso. A veces le damos órdenes a Dios de manera inconsciente y le decimos a Él lo que Él tiene que hacer. ¿Qué debo hacer mientras Dios me envía o promueve? Esto es supremamente importante. ¿Qué debo de hacer mientras Dios me envía o me promueve? Esas son muchas las preguntas. Y por eso le expliqué un poco el caso del rey David. El rey David fue llamado de su juventud, fue llamado desde niño a ser rey, ungido por el profeta Samuel, pero no significó de que comenzara a gobernar él mismo, porque eso es lo que pasa mucho. Van a la iglesia, viene el profeta X o Y de X o tal lugar, o X o Y iglesia, le colocan manos o señala y le da una palabra profética. Tú vas a ser apóstol, tú vas a ser profeta, tú vas a ser evangelista, tú vas a hacer esto, lo otro, y brinca y salta y aquí, allá, y yo soy pastor, y yo soy evangelista, y yo soy maestro, y está bien que te la creas. Pero lo que no está bien es pretender comenzar a ejercer, a desarrollar y a practicar ese ministerio de manera instantánea. Porque esto es lo que sucede. Listo, soy pastor, soy evangelista. Ahora yo me voy a la universidad, ahora yo me voy al seminario, espero 4 años y ahí salgo mi título y ya, porque ya la palabra profética está, ya me la dieron, ya me la dijeron, ya viene de parte de Dios, ya está esa palabra. Ahora yo tengo que hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? Prepararme, capacitarme. Pero muchos se preparan más para recibir una educación cristiana, recibir una educación teológica, una educación de conocimiento, pero lo que menos se preparan o lo que no hacen es capacitarse para prepararse a ser formados en el carácter de Cristo. Lo que menos se preparan muchos es para desarrollar el carácter de Cristo, para dar los frutos y desarrollar los frutos del Espíritu Santo, para representar a Cristo en esta tierra, para madurar espiritualmente. Por eso el apóstol, se supone, el escritor del libro de Hebreos, el apóstol Pablo, nos dice y nos enseña en el capítulo número 6 del libro de Hebreos, capítulo número 5 y número 6, entre esas dos porciones de esos dos capítulos, dice que vosotros, debiendo ser ya maestro, hay que volverles a dar lechita espiritual. O sea, el tiempo que ellos llevaban de haber sido evangelizados, de haber sido tratados, de haber sido comisionados, y era para que estuvieran desarrollando una posición de jerarquía, de rango, de posicionamiento, de un ministerio específico en el cuerpo de Cristo. Pero por falta de madurez, por falta de carácter, por falta de fe, por falta de obediencia, por falta de compromiso, porque no eran personas fieles, o sea, no eran dignas de confianza, había que volverles a dar la lechita espiritual, volviendo a los rudimentos del plan de salvación. Y así pasa el día de hoy, triste y desafortunadamente. Hay muchas personas que se han preparado, están
Gloria a Dios por eso, no quiero que me malinterpretes. Gloria a Dios por el estudio, gloria a Dios por el conocimiento. Yo he estudiado teología, no tengo nada en contra de los seminarios, no tengo nada en contra del instituto. Lo que yo te estoy recalcando y estoy enfatizando es que tiene que haber una balanza y tiene que ir a la par. Recibe conocimiento, edúcate en un seminario, en un instituto o en una universidad, edúcate, sí, pero que vaya a la par también. El Espíritu de Dios, el conocimiento, la revelación, el poder, la autoridad, el discernimiento, la presencia de Dios en tu vida, que es la que te va a llevar a ti a formar el carácter de Cristo, que es la que te va a ti a formar eventualmente en las diferentes áreas que tú y yo somos débiles, ya sea en el temperamento, ya sea en la soledad, ya sea en la tristeza, ya sea en la depresión, ya sea en cualquiera de las áreas donde nosotros fuimos débiles antes de conocer al Señor. Son las áreas donde el Señor nos va a fortalecer, nos va a pulir, nos va a formar y nos va a madurar y nos va a fortalecer. El conocimiento, la letra, sin el espíritu es letra muerta. Tiene que ir a la par. La letra, pero con el espíritu. La letra y el espíritu trae revelación. Y la revelación es lo que va a cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de conducirte y de vivir en esta tierra. La palabra, el conocimiento, más el espíritu. Entonces la palabra más el espíritu, o sea, el logos de Dios más el espíritu de Dios va a traer iluminación y revelación de ese conocimiento por el espíritu, porque el espíritu es lo que acomoda lo espiritual y es el que te da a ti la capacidad de entender, de abrirte tu mente espiritual para que puedas pensar con la mente de Cristo, porque cuando tú estudias a Dios y conoces a Dios con tu mente finita, con tu mente natural, con tu mente humana, vas a conocer a Dios, pero de la óptica y de la perspectiva humana, limitada. Pero cuando tú conoces a Dios y tienes el conocimiento y la revelación del logos de Dios, de la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, entonces vas a conocer la mente de Dios, el corazón de Dios, los pensamientos de Dios. Vas a estar en la otra dimensión, vas a estar directamente en el trono de Dios, vas a estar allí a la par, escuchando el corazón, el consejo de Dios a través de su bendita y santa palabra. Entonces tiene que ir a la par el espíritu y la letra, el espíritu y la palabra de Dios, el espíritu y el logos de Dios. Entonces es supremamente importante. Entonces tú te puedes dar cuenta, hazte un examen de conciencia y autoevalúate y pregúntate a ti mismo en este momento. Tú puedes conocer mucha palabra, tú puedes saber mucha palabra, tú puedes predicar mucha palabra, compartir mucha palabra y eventualmente explotar en palabra. Pero los frutos, las obras, tu testimonio, confirman el conocimiento que tienes. Si no es así, es porque te falta este otro ingrediente: relación, comunión, obediencia, compromiso y fidelidad con Dios. Si esto está así, entonces tus frutos, tu estilo de vida, comportamiento, tu carácter van a determinar que eventualmente el conocimiento que tienes es un conocimiento revelado e iluminado por la persona del Espíritu Santo. O si no, es simplemente conocimiento, pero con tu testimonio niegas la eficacia y la veracidad de la misma. Ojo con esto. Entonces, dice así la Escritura: Eclesiastés capítulo 9 verso 10. Vuelvo y repito, Eclesiastés capítulo 9 verso 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría. Entonces, eventualmente, nosotros como hijos de Dios, como llamados a ejercer un ministerio especial o un ministerio específico, debemos de hacer lo que esté a nuestro alcance, debemos de hacer lo que esté a nuestras manos, debemos de hacer lo que a nosotros nos corresponde, porque ciertamente un día, en este momento está hablando el rey Salomón, está hablando del Seol. No quiero entrar en detalle porque es un tema muy extenso, muy profundo,
pero en ese tiempo recordemos un poco que el Seol se encontraba abajo en la tierra y que allá habían 3 lugares, que estaba en el Seol, se encontraba en el Hades, o en el Seol se encontraba el seno de Abraham, y se encontraba también acá el infierno, y se encontraba en el centro un abismo, una gran cima, o que era un abismo, pero era un mismo lugar. Entonces en ese momento recordemos que todavía no había venido nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso está hablando que aun cuando se habla del Seol en el Antiguo Testamento, no siempre necesariamente se refiere a un lugar de tormento o al mismo infierno, sino también eventualmente al seno de Abraham. Entonces de esta manera es que allá en el seno de Abraham, allá en el paraíso, las tareas, las obras, todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo lo que hay para hacer en esa tierra no se hace allá, sino que se hace es aquí, porque es aquí en la tierra donde nosotros nos calificamos, donde nosotros nos posicionamos para la eternidad. O con esto, todo lo que tú hagas en esta tierra para Dios o para ti mismo va a determinar tu posición en el cielo, tu función a desempeñar en el cielo, tu rango en el cielo, las bendiciones en el cielo, los galardones en el cielo. Porque dice la Escritura que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y dar cuenta de toda obra buena o mala que hayamos desarrollado mientras estuvimos en este cuerpo, sea buena o sea mala. Entonces es aquí en la tierra donde nosotros debemos de trabajar, capacitarnos, esforzarnos a cumplir con el propósito, la voluntad y el plan de Dios para mi vida, en este caso a través de nuestro llamado, sea general, sea especial o sea específico. En este periodo puede predicar, en este periodo puede usted enseñar y puede hacer muchas actividades, incluso servir en departamentos que no le gustan, para que cuando ejerza su llamado, estoy hablando del llamado general y llamado especial, para que cuando ejerza su llamado pueda aplicar todo lo que aprendió. El periodo de preparación puede ser breve o prolongado, eso lo determina Dios por medio de los frutos o resultados de su obediencia, de su compromiso y de su fidelidad. Ya les expliqué esto. De acuerdo a tu obediencia, tu compromiso y tu fidelidad, tú vas a determinar el tiempo que va a durar tu proceso y el tiempo que va a durar eventualmente tu promoción. A continuación veremos algunos ejemplos del tiempo de preparación de diferentes personajes bíblicos. Cada uno de ellos tuvo que pasar por la ley del proceso. Ser llamados, ser preparados, ser separados y finalmente ser enviados. Vuelvo y repito, tuvieron que ser llamados, tuvieron que ser preparados, tuvieron que ser separados y finalmente ser enviados. Cuando cumplimos con el proceso que Dios nos ha trazado, entonces seremos efectivos en nuestros llamados y ministerios. Vuelvo y repito este segmento, este punto. Cuando cumplimos con el proceso que Dios nos ha trazado, sea en las áreas que sean las áreas emocionales, personales, ministeriales, en las áreas donde Dios haya trazado un proceso para nosotros, entonces nosotros seremos efectivos en nuestros llamados y ministerios en el futuro, cuando estemos ya ejerciendo y desarrollando nuestro ministerio. Y asimismo también aprenderemos a identificar también el llamado, aprenderemos a identificar los dones, los ministerios y los procesos de la gente que Dios coloque alrededor nuestro, a nuestro lado, nuestros líderes, nuestros discípulos y las personas que Dios coloque en nuestro entorno. Aprenderemos a identificarlo. ¿Por qué? Porque ya hemos madurado, porque ya hemos pasado esos procesos y ahora podemos identificarlos también en otros. Pero si tú no lo has pasado, si tú no lo has vivido, ni tú mismo tienes la experiencia de ti mismo, de tus propios procesos, porque te lo has brincado, ¿cómo vas a hacer para identificar el proceso de Dios en la vida de otros? ¿Cómo vas a hacer para identificar, pues, el llamado de Dios en la vida de otros, el ministerio en la vida de otros, y eventualmente de esta manera, pues, ser ineficaces en la obra del ministerio? Y para comisionar, empoderar, delegar y enviar líderes a la obra del ministerio. Observemos a continuación la siguiente ilustración. Aquí hice una pequeña ilustración. Lástima que, pues, o sea, no lo puedo plasmar aquí en mi computadora.
pero trataré en la edición del video colocarlo, anexarlo en esta parte que voy a describir, voy a colocarlo para que usted lo pueda ver en un recuadro más detallado cuando edite mejor este video. Observemos a continuación la siguiente ilustración por medio de una tabla como gráfico para que podamos comparar y entender un poco mejor el proceso de preparación y el llamado de algunos hombres de Dios y finalmente observar cuál fue el resultado que estos hombres de Dios tuvieron al final, cómo terminaron. Vamos a ver, hombre de Dios, dice así, hombre de Dios, tiempo de preparación y llamado final. 3 columnas. Hombre de Dios, Moisés. El tiempo de preparación de Moisés fueron 40 años en el desierto. ¿Cuál fue el llamado final o el fruto final de Moisés? Libertador del pueblo judío. Moisés, 40 años en el desierto, libertador del pueblo judío. José, el soñador, 17 años en una prisión. ¿Cuál fue el llamado final? Al palacio como gobernador de Egipto. Ese fue su final. Esa fue su victoria. Esa fue su posición. ¿Cuál fue su posición? Fue gobernador de todo Egipto, pero tuvo que pasar el proceso. ¿Cuál fue el proceso? No solamente vendido como esclavo, tirado por los hermanos en la cisterna y vendido como esclavo a Egipto, sino 17 años en la prisión. Resultado final, gobernador de Egipto. Josué, 40 años en el desierto, también como Moisés. 40 años en el desierto. ¿Cuál fue el llamado final de Josué? Capitán del ejército de Dios. Capitán del ejército de Dios, comandante del ejército de Dios y sustituto de Moisés. Ese fue el llamado final de Josué. 40 años del desierto, fue de preparación, fue de prueba, fue de entrenamiento. Fue el proceso que Dios tomó en la vida de Josué para adiestrarlo, prepararlo, capacitarlo en la fe, en la obediencia, en el compromiso y en la fidelidad, para ser digno de ser el capitán del ejército de Dios, de la nación de Israel, y llevarlo a conquistar y a poseer la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel, y repartirla por heredad a sus hermanos, a las 12 tribus de Israel. David, 15 años de persecución y de rechazo. 15 años, rey David, hombre de Dios, David. 15 años de persecución y de rechazo por parte de el rey Saúl y su ejército. 15 años estuvo vagando de un lugar para otro, sin paz, sin descanso y sin reposo. Pero fue un tiempo de preparación, de equipamiento, de adiestramiento, de madurez. ¿Cuál fue el resultado final del rey David de estos 15 años de preparación? Rey de Israel, el rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios y el hombre que vendrá en el milenio a gobernar aquí nuevamente en esta tierra, que vendrá con nuestro Señor Jesucristo cuando lo levante de entre los muertos. Entonces, eventualmente, David, el rey de Israel, llamado final, rey de Israel. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, 33 años y medio de rechazo y de muerte de cruz. 33 años y medio de rechazo. 33 años y medio eventualmente que fue rechazado y llevado hasta la muerte, y ya lo sabemos todo, muerte de cruz. Pero ¿cuál fue el resultado del proceso de 33 años y medio en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Rey de reyes, el Mesías, el Cristo, el nombre que es sobre todo nombre, el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el gran yo soy, el león de la tribu de Judá, rey de reyes y señor de señores. Ese fue su llamado final, 33 años y medio para experimentar, para probar y para demostrar su fe, su obediencia, su compromiso y su fidelidad. Fue digno de confianza por parte de nuestro Padre Dios. Jesucristo fue fiel, o sea, digno de confianza. Y vamos a colocar otro por último, Pablo, el apóstol Pablo, hombre de Dios, el apóstol Pablo, tiempo de preparación, 17 años.
17 años de soledad y de maltrato. Apaleado, apedreado, rechazado, vituperiado, cárceles, prisión, todo lo que atravesó el apóstol Pablo. 17 años de soledad y de maltrato fue tiempo de preparación, tiempo de formación, tiempo de pulimiento, tiempo de fuego, tiempo en la cual eventualmente fue madurado, probado y enviado a cumplir así con un llamado específico por parte de Dios. ¿Cuál fue el llamado y el final del apóstol Pablo? Pablo, apóstol de los gentiles, apóstol de los gentiles, en la cual fue el hombre que más cartas escribió, fue el hombre que eventualmente tuvo grandes revelaciones por parte de Dios y fue el hombre que eventualmente Dios llamó de lo vil y menospreciado ahorita para colocarlo y para confundir a los sabios y entendidos de su época. Y en este momento usted y yo somos aún parte del resultado de las enseñanzas, de las cartas, de los escritos, de la vida, de los sufrimientos, del proceso de la vida de Pablo en nuestras vidas. Nosotros somos el resultado hoy de esa predicación, de ese esfuerzo, de ese trabajo y de ese proceso que no se brincó Pablo, porque Pablo al final sabemos y entendemos lo que la Escritura dice acerca del apóstol Pablo. He corrido la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Por lo tanto, en el cielo me está reservada la corona de justicia, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que decidan y se determinen correr, pelear y luchar legítimamente. Entonces, así de esta manera es como nosotros podemos observar a través de este cuadro que les acabo de dar, que les acabo de enseñar, que les acabo de mencionar, los procesos de los hombres de Dios, su proceso y el resultado final en ellos. Si observamos detalladamente a Dios, le tomó mucho tiempo formar a estos hombres. Hoy día tenemos personas que porque Dios las usó en sanidad o dándole una palabra de profecía a alguien, o echaron fuera un demonio de alguna persona, y algunos porque predican bien un mensaje o tienen una buena hermenéutica, un buen mensaje, un buen esqueleto, una buena formación teológica. Dice así, y no pasan los procesos, o otros muchos porque cantan bonito, otros porque danzan bonito, otros porque tienen carisma, tienen cualidades. Creen que ya están listos para ser enviados y no pasan o se brincan o los ponen a que se brinquen inclusive los mismos pastores la ley del proceso. ¿Estamos? La ley del proceso. Él mismo ha hecho, voy a desempeñar esta parte. Por esta razón Dios nos habla en su palabra de no tocar a su ungido, porque Él mismo ha hecho una inversión, un depósito que le ha tomado tiempo. Vuelvo y repito. Es un tiempo que Dios ha gastado con estos hombres. Es un tiempo que Dios está invirtiendo en usted. Es un tiempo que Dios está invirtiendo conmigo. Es una inversión que Dios está haciendo en usted y en mí. Por esta razón es que Dios nos habla en su palabra de no tocar a su ungido, porque Él mismo ha hecho una inversión, ha hecho un depósito que le ha tomado tiempo, dinero y sacrificio preparándolo y desarrollándolo. Si usted siente que ya conoce su llamado, su propósito, su potencial, su pasión y aún su ministerio, no se apresure a tomar decisiones para cumplirlo inmediatamente. Sea paciente y espere en Dios, que si usted es obediente, Él cumplirá su propósito en usted, en el tiempo de Dios, en el lugar donde Dios lo va a colocar, en el tiempo de Dios y con las personas específicas que Dios tiene para usted. Dios cumple lo que promete. Entonces no se desespere, no se frustre, no tire la toalla, pero tampoco se acelere a quererle ayudar a Dios como hizo Abraham, pretender acelerar el tiempo, ayudarle a Dios a tener un hijo con Agar, con la esclava, porque hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias del aceleramiento del proceso de Dios en la vida de Abraham y de Sara. Y de esta manera hoy vemos el triste resultado que pasa en el Medio Oriente entre los hermanos de Israel y los árabes. Entonces, de la misma manera, es el consejo que le doy de parte de Dios. Si conoce su llamado, conoce su identidad, conoce su propósito, dones, talento, ministerio y todas estas cosas, espere en el Señor. Y no tome decisiones apresuradas ni en sus fuerzas. Recuerde que Dios lo que cumple, lo que promete, lo cumple.
porque Él no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, y todas sus promesas en Él son sí, y en Él son amén. Entonces, recuerde, Dios te prepara para el llamado, segunda parte, lección número 5 de este material, de este manual, formando y equipando líderes con carácter y con visión del reino. Espero pues que haya sido de bendición para su vida y que recuerde estos 3 puntos supremamente importantes. Si quiere le voy a agregar uno más, anexar uno más desde el principio, que es fe, obediencia, compromiso, da como resultado fidelidad, bendición, favor, gracia de Dios, favor de Dios a su vida y a los suyos también. Entonces, con esto concluimos la lección número 5. Espero que haya sido de bendición para su vida. Espero que haya sido de edificación para su vida. Mis amados pastores que escuchan este mensaje, que hacen parte de este ministerio y que eventualmente sé que lo están dando en sus iglesias locales y lo están dando a sus líderes, pues también les aconsejo de que sigan repasando, que no solamente se queden con cada video que vayan viendo, sino que vayan repasando los videos anteriores que voy dando y que he dado, para que así de esta manera pueda complementar, pueda unir y pueda encajar este manual, este libro y estas enseñanzas. No le aconsejo que lo vea una sola vez, repítalo hasta que usted le quede grabado en su espíritu, le quede grabado en su memoria, en su mente, que esto es lo que el Espíritu Santo le va a traer a memoria a su vida cuando usted lo necesite y en el momento que lo necesite y con quien lo necesite. Bueno, sin más preámbulos, cerramos por hoy esta lección número 5 de este manual, de este libro, de este discipulado online, de este discipulado ministerial, formando, equipando líderes con carácter y visión de reino. Recuerde que tengo una cita todos los viernes en punto de las 7 de la noche en nuestra radio cristiana El Vino Nuevo. Radio Cristiana El Vino Nuevo es una emisora online en la cual transmitimos a través de un programa que se llama Guardianes del Reino, juntamente con el pastor Evaristo Sasturay, que trabaja a la par conmigo. Y recuerde que nos pueden visitar en el www.radiocristianaelvinonuevo.com y nos pueden también ver nuestros videos y suscribirse. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, que tiene por nombre el mismo, Radio Cristiana El Vino Nuevo, y también puedes ingresar a nuestra página de Facebook y allí encontrarás el mismo nombre, Radio Cristiana El Vino Nuevo, y también Ministerio Internacional El Vino Nuevo. Recuerda que puedes dejarnos tus mensajes, tus comentarios, o enviarlos a través eventualmente de nuestra página web, o a través de nuestro correo electrónico en la página web, o aún también en nuestro canal de YouTube. Bueno, sin más preámbulo, espero que haya sido bendición esta enseñanza, esta explicación, y que lo comparta si ha sido bendición para su vida, que lo estudie, que lo rumee un poco en su casa, y que sea el Espíritu Santo de Dios abriéndole los ojos espirituales, iluminándolos y eventualmente dándole la revelación de esta palabra. La revelación es una sola y viene por parte de Dios. La iluminación solamente la trae el Espíritu Santo de Dios. Yo te doy a ti el conocimiento, pero es el Espíritu de Dios que te va a dar convencimiento y te va a abrir los ojos espirituales y lo va a grabar en tu mente y en tu corazón, y es que te da la fuerza, la capacidad de ponerlo en práctica en tu diario vivir. Entonces, nos vemos hasta el próximo estudio, hasta la próxima enseñanza, hasta la próxima lección. Se despide su amigo y servidor, Pastor Elvin Ospina. Mil y mil bendiciones y saludos, mis amados hermanos y pastores que nos ven en los diferentes lugares. Bendiciones.